lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. ¿Por qué vivir atormentados? ¿Por qué vivir ajenos a las promesas de Dios? Solo porque a un espíritu inmundo se le ocurrió ir a estorbar nuestra vida. Discernamos lo que está pasando. Veamos, entendamos, tengamos inteligencia, conocimiento de lo que está por medio de la fe, creyendo las promesas de Dios, creyendo de que el Espíritu de Dios verdaderamente mora en nuestros corazones, y entonces podemos entender conforme su voluntad. Dios da entendimiento de causa, y sabiendo la raíz, no basta solo con vencer algo superficialmente, tiene que ser sacado de raíz, para que nunca más, dice la palabra de Dios, esos egipcios que has visto hoy no te volverán a molestar jamás, cuando vivimos con fe. Por eso es tan importante el discernir. Discernir que si lo que se nos está dando es la verdad, si estamos predicando el verdadero evangelio, usted es responsable delante de Dios, indagar por usted mismo, ver la palabra de Dios. Si usted quiere ver un libro, vea que si ese libro está realmente exaltando la palabra de Dios, que no le está dando la verdad a media. Y tenga cuidado, porque vienen espíritus engañadores muy fuertes que la persona dice, con mi conocimiento basta. No basta con conocimiento, se necesita poder espiritual, se necesita la unción de Dios. Por eso es bien importante respaldarnos en la palabra, ¿verdad? Por eso le digo, tenemos estudios bíblicos, todos están dispuestos a participar, pero indague bien, haga una buena presentación, investigue, métase en la palabra, métase en oración, no traiga algo a la ligera, porque habrá alguien que sabe más que usted y le dirá y lo podrá avergonzar. Pero si eso trae gloria a Dios, que seamos avergonzados. Yo le doy gloria a Dios porque aquí hay gente que conoce, y debemos de seguir el consejo de los ancianos, no solo de edad, ¿verdad?, sino que ancianos en conocimiento, gente que están sus sentidos ejercitados por el uso de la justicia, de la verdad. ¿Qué le pasó al hijo de Salomón cuando empezó a reinar? A Roboam tuvo una situación y pidió consejo de los ancianos y pidió consejo de los jóvenes. ¿Y a quién obedeció? A los jóvenes, a los que no tenían experiencia, a los que no tenían conocimiento, y fracasó. No, nosotros debemos de ir a aquellos que están en conexión con Dios, aquellos que tienen conocimiento de la palabra, aquellos que tienen el respaldo de los dones espirituales, aquellos que tienen el respaldo de la presencia de Dios. No debemos ir a cualquiera, no debemos de confiar en cualquiera que dice cualquier tontería. No, debemos de discernir si lo que se nos está dando es la verdad o es mentira, si está con la unción del Espíritu de Dios o es solamente algo humano. Debemos discernir en el ámbito espiritual. Oh, gloria a Dios por el don de discernimiento de espíritu. Y no se asusten, porque hay gente que dice, me da miedo, se ve un demonio. Dios da la fuerza. Dios da la fuerza. Porque hay personas que cuando usted está hablando con ellos, empieza a ver que su rostro se desfigura. Empieza a ver algo, una sombra allí en su personalidad. Hay influencia del mal. Pero Dios da el conocimiento y da la fortaleza para no tener miedo. ¿Por qué le vamos a tener miedo si Dios está con nosotros y Dios nos da la fuerza? Por eso Dios da a quien Él da. Él sabe a quién le da. Él no le va a dar a un corazón amedrentado. Por eso a Gedeón le digo, no, sepárame sepárame aquello. Son muchos, estos son muy miedosos. No, con esto voy a hacer. Con esto se va a glorificar a Dios. Con aquellos que son dispuestos y valientes en su corazón, valientes para vencer, valientes para no hacerle caso al diablo, valientes para discernir y desechar lo malo, valientes para glorificar a Dios. No hay cosa que glorifique más a Dios que honrar su palabra. No hay cosa que glorifique más a Dios que creerle a Él, creer lo que Él ha dicho y hacer su voluntad. Queremos glorificar a Dios, queremos exaltar. No se trata de danzar es bueno, no se trata de hablar en lengua, qué lindo el que tiene el don. Se trata de creerle a Dios. Amén. Y vivir su verdad. Discernir. ¿Sabes por qué aplaudimos? Porque es la verdad. Porque aquí no se le aplaude el otro. Aquí no se le aplaude a nadie. Ni a los músicos de Londres se le aplaude a Cristo. Debemos de discernir. Debemos de discernir la voz de Dios. Qué importante discernir que Dios me habló. ¿Y cómo le habló, hermano? Cuando decimos que Dios me habló, a mí me da la impresión de que escuchamos la voz audible. Pero ¿sabe que hay mucho engaño? Y la gente dice, Dios me habló. ¿Y cómo le habló, hermano?
es que yo sentí. Entonces, ¿por qué no dice mejor yo sentí? Es que Dios me mostró. ¿Y cómo le mostró, hermano? Es que yo sentí. No nos podemos guiar por sentires, tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. Que conste que hay sentires que son rectos, ¿verdad? No hay que desecharlo, no. Hay que discernirlo, eso es todo. No vayamos a la incredulidad, no. Nosotros tenemos que ser respaldados por la palabra. Amén. Pero no seamos incrédulos. Dios habla de una y de otra manera. Y Dios habla con sentires también. Y hay sentires que son rectos. Pero hay que discernirlos con su palabra y con el Espíritu de Dios que mora en su vida. Entonces, muchas veces dice la gente, es que Dios me habló, pero no dicen cómo le habló. No dicen cómo le habló, ¿verdad? Tenemos que discernir la voz de Dios, porque hay muchas voces, ¿no es cierto que hay muchas voces? Aquí está su voz, y están voces externas de otros, y está la voz del enemigo, y está la voz de Dios. Y tenemos que discernir. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para poder discernir? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Amén. Yo quiero escuchar, claro. Amén. Primeramente Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Pero tampoco a cualquiera. Si hay personas que tienen la Biblia, la ley y no entienden nada, o no están escuchando lo que Dios les está hablando. Pero en vez de Dios nos habla su palabra, y no es porque ha ayunado, sino que ha tenido la sensibilidad y la fe para creerle a Dios. Y Dios le ha hablado. ¿Me entiende? Así es. Pero ¿qué debemos de hacer para tener ese don de discernimiento? Anhelarlo, buscarlo en oración. ¿Qué hizo Moisés? Moisés dijo al Señor, sube a mí, sube al monte. Y en el monte Dios le dio su palabra. Amén. Subamos al monte. Amén. Queremos que Dios nos escuche, pero no estamos dispuestos a buscarle en oración. No estamos dispuestos a buscarle en la intimidad. A buscarle en la madrugada, como dice su palabra, a buscarle en oración, a tratar de encontrar, anhelar su corazón, anhelar su palabra. Entonces vamos a escuchar la voz de Dios. Y entonces podemos discernir entre lo santo y lo profano. Porque el enemigo también habla y se disfraza y parece que es, pero no es. Pero cuando tenemos la cosa real, cuando estamos con su palabra y con su Santo Espíritu, hermanos, nosotros podemos y sabemos que es Dios el que nos ha hablado. Amén. Y cuando Dios habla, dice, ¿acaso no temerán cuando ruge el león? ¿No profetizarán cuando habla Jehová? ¿No dirán algo cuando Dios habla? Claro que sí, algo se mueve entre nosotros y sabemos que es Dios. Amén. Así que en estos tiempos peligrosos, tiempos que necesitamos discernir. Amén. Necesitamos discernir en nuestra familia, necesitamos discernir en la iglesia, en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos, porque andan muchos que son lobos disfrazados. Pero a través del discernimiento, Dios nos muestra quién es real y quién no lo es. ¿Cómo conocéis que yo estoy hablando? Dice el Señor Jesús. Si me amaras, sabrías que mi doctrina no es mía, sino que de Dios. Comienza con amor sincero al Señor. Y si usted ama a Dios, de seguro que lo va a buscar. De seguro que va a indagar en su palabra. De seguro que se va a postrar delante del Señor. De seguro que le va a alabar. De seguro que lo va a buscar en la mañana. De seguro que se va a esforzar por hacer su voluntad. De seguro que va a querer honrar a Dios porque usted lo ama, porque Él lo amó primero. ¿No es cierto? Así que la lucha es fuerte, pero más fuerte es el Señor que está con nosotros. Hermano, discierna, por favor. Mire lo que está pasando. No se deje llevar por la corriente. Camarón que se duerme, dice, se lo lleva la corriente. No se deje llevar, no se deje vencer. Mire detrás de la escena. Mire qué espíritus están influenciando. Espíritus de lo que sea, espíritus malignos. Tienen que echarlos fuera en la autoridad del nombre de Jesús, en la autoridad de la palabra, con la unción del Espíritu Santo. Por eso necesitamos la unción, por eso necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, bautismo. Por eso necesitamos el poder de lo alto para poder testificar del Señor. Y no se deje vencer por nada. Sea fuerte, sea valiente, esté sobre la roca, esté sobre esa roca. Dios es poder, Dios es poder. Le voy a contar un testimonio rápido. Cuando mis hijos fueron diagnosticados con distrofia muscular, lo estoy diciendo para que el mundo lo sepa.
Cuando mis hijos fueron diagnosticados con distrofia muscular, nosotros pasamos a través de muchas pruebas, ¿verdad? Ni siquiera éramos cristianos entonces. Y me acuerdo que empezaron a visitarnos gentes que mi esposa me estaba recordando eso hoy. Una señora en particular que sus hijitos también habían tenido eso y ya se habían muerto. Y ya el último estaba en silla de ruedas, no llegaban ni a los 15 años. Entonces ella nos llegó a decir, tratando de consolarnos, de que no se preocupen, que ya cuando los niños estén en silla de ruedas ya ustedes van a estar conformes. Fíjense que nosotros hasta la iglesia fuimos, imagínense, hasta la iglesia fuimos y dejaron de ir. Qué triste es cuando Dios está hablando y uno pone atención. Pero Lili dice que dijo en su corazón, mis hijos nunca estarán en silla de ruedas. ¿Y sabe qué? Dios hace milagros. Amén. Dios hace sanidades. Amén. Dios es poderoso. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Y cosas que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Aleluya. Y si hay alguien que está en una situación igual o peor, déjeme decirle que para Dios no hay nada imposible. Amén. Que Dios puede sanar, que Dios puede ayudar, que Dios puede sanar. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y para Dios, mis hijos, para Dios no hay nada imposible. Amén. Dios puede hacerlo. Cualquiera que sea su situación, Dios puede hacerlo. Amén. Si tan solo confiamos en Él, tan solo un poquito. Amén. No importa lo difícil que sea, Dios puede hacerlo, hermanos. Sepa el mundo entero que para Dios no hay nada imposible. Amén. Que Él es capaz de hacer todo. Porque Él es un Dios de todo poder y misericordia. Aleluya. Suyo es el poder y suyo la misericordia por los siglos de los siglos. Y a Él se la honra por esa gloria. Él es nuestro Dios. Él es el Dios predicado, el Dios de la Biblia, el inmutable, aquel que tiene un remanente fiel por todas las generaciones, aquel que guarda su palabra y nosotros debemos de guardarla también. Es el Dios que servimos, hermano. Tenemos que tener fe. Amén. Tenemos que discernir los tiempos. Amén. No se crea inmortal por sí mismo. Fuera de Dios no hay inmortalidad. Él es el Espíritu eterno. Amén. Él es el único eterno y el único que puede darle vida eterna. Amén. A través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Aleluya. Santo. Aleluya.